Y bueno, y ahora empezamos con nuestro segundo capítulo de hoy, que es el manejo multidisciplinario del dolor. Placer de presentarlo al doctor Hernán Brausteni. El doctor Brausteni es médico especialista en oncología clínica, especialista en tratamientos de dolor y también especialista en cuidados paliativos. Así que buenos días, Hernán, bienvenido, y te damos paso a que nos presentes tu charla. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, excelente. Bueno, vamos a empezar con... Gracias por la invitación. Ahora vamos a empezar con la presentación del manejo multidisciplinario del dolor oncológico. La siguiente, por favor. Primero lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es el dolor? Y la definición del dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada con daño tisular o potencial descripta de ese daño. Esa es la definición que está en todos los libros del dolor. La siguiente. Pero para nosotros, lo más importante es qué es lo que dice el paciente que es, qué es lo que el paciente describe y no lo que el personal de salud interpreta que el paciente tiene dolor. Hay que decir que si el paciente tiene dolor, hay que creerle al paciente y no pensar nosotros que el paciente exagera. La siguiente. Y entonces nosotros dividimos el dolor en diferentes formas. El primero, el más común, es el dolor nociceptivo, que es el dolor que surge de un daño real o amenaza de daño a tejido no neuronal y que se debe a la activación de los nociceptores. Puede ser somático o visceral. Generalmente, cuando le preguntamos al paciente que nos describa el dolor, le tenemos que dar señales de orientación. Por ejemplo, si es un dolor punzante, si está bien localizado, si es de tiempo limitado, si puede o no ser crónico, pero principalmente que sea localizado, ilimitado y punzante. Siguiente, por favor. Tenemos también el dolor neuropático, cada vez más común, cada vez más conocido, cada vez más intrigante el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque es un dolor causado por lesión de enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, nervioso, puede ser periférico o central. Y el paciente le tenemos que orientar a que el dolor neuropático es el dolor urente, quemante, lacerante, el famoso la descarga eléctrica, es difuso, generalmente presenta alodinia o hipoalgesia, pero es un dolor muy difícil de manejar. Siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Y en el dolor oncológico, ¿nosotros qué vemos? Que el paciente oncológico tiene dolor por la enfermedad, dolor por la quimioterapia, dolor relacionado a la terapia hormonal de reemplazo o dolor también a la radioterapia. ¿Cuándo vemos que el dolor relacionado a la quimioterapia es secundaria a los oxaliplatino, al platino que nosotros le decimos? El dolor relacionado a la terapia hormonal de reemplazo, al famoso tamoxifeno, que el paciente muchas veces se queja de dolor. También dolor relacionado por la radioterapia. La siguiente. Y ahí tenemos la discrepancia entre el médico y el paciente en cuanto a la severidad del dolor. Principalmente porque hay muchos médicos tienen mucho miedo a la prescripción de opioides. ¿Cuántos médicos dicen, yo solamente indico analgésicos y nada más? Le tienen miedo a los opioides, ya sea débiles, opioides fuertes, y generalmente no hay una droga selectiva para el dolor visceral. Por ese tipo de cosas hay un mal manejo del dolor y discrepancia entre el médico y el paciente. Siguiente. Y tenemos la famosa escala de la OMS, que la ven en muchos lados, en muchos libros, en muchas presentaciones, donde uno divide el escalón 1 entre el analgésico con el paracetamol, con los adyuvantes. El escalón 2, la opción, el opioide débil con el analgésico, con el adyuvante. El escalón 3, el opioide potente con el AINE, con el paracetamol. Y el escalón 4, donde el médico clínico especialista no llega. El nivel 4 es las técnicas de intervencionismo. La siguiente. Pero como yo siempre digo, lo mejor es la combinación. No encasillar en un solo
tratamiento, sino buscar las combinaciones entre los AINES, diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, naproxeno, asociar a los opioides, ya sea débiles como el tramadol, la codeína, la buprenorfina, o opioides fuertes como morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, y nunca dejar de lado a los adyuvantes. ¿Qué son adyuvantes? Los medicamentos que no están indicados para el dolor, pero que nosotros lo usamos con tal fin. Por ejemplo, el corticoide, el palmidronato, el ácido zoledrónico, los antidepresivos cada vez más comunes. Antes teníamos la amitriptilina, ahora tenemos la duloxetina, la venlafaxina y los anticonvulsivantes, como cuáles, ácido valproico, pregabalina, gabapentin, que por ahí los últimos dos, como la pregabalina y el gabapentin, no se usan tanto para las convulsiones y sí para el tratamiento del dolor. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuál es la pregunta que últimamente se escucha cada vez más en los consultorios en relación al dolor y al cáncer? Creo que todos los días más viene esta pregunta. La siguiente. ¿Se puede tomar el aceite de cannabis? La gran incógnita, la gran vedette, el futuro estará acá, no sé. Veremos después. Siguiente, por favor. Estamos viendo que el paciente pregunta una cosa que es algo viejo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a indagar en el cannabis, sabemos que es una planta originaria de Asia Central y del Sur, que se evidencian del tercer milenio antes de Cristo. O sea que ya lo utilizaban hindúes, Nepal, asirios. El emperador chino es señalado como la primera persona en describir formalmente estas opciones terapéuticas, 4.700 años atrás en el recetario antiguo más viejo del mundo. Se utilizan con fines religiosos en las 3 religiones monoteístas y se estaba indicando para el dolor reumático, la constipación, la sedación, como anticonvulsivante y como analgésico. O sea, algo nuevo que se usaba hace mucho tiempo atrás. Siguiente. El uso del cannabis en el medio medicinal también se utilizaron los persas, los romanos, los griegos, tanto para el tratamiento del dolor, los alemanes, los siberianos, todo para el mismo objetivo, tratar el dolor. Los romanos lo utilizaban y empezaron a ver que la marihuana perjudicaba el rendimiento sexual, así como también recomendaba para muchas dolencias, incluido el dolor de los oídos y curar las heridas de los caballos. Eso decían los romanos. Seguimos. Nos vamos acercando cada vez más cerca a nuestra historia y vemos que en el año 1839 William Brooke O'Shaughnessy introduce el cannabis sativa en la medicina occidental, especialmente en el uso del dolor reumático y en convulsiones. Y las indicaciones cada vez eran mayores, la migraña, la neuralgia, el dolor reumático, el dolor justamente de causa odontológica. El típico dolor neuropático era donde estaba haciendo mucho más hincapié el cannabis. Obviamente, la gran producción de cannabis generó que en Inglaterra, en el año 1932, empiece a ser censurada por todos los efectos adversos que todos conocemos, y eso después empezó a implicarse en Estados Unidos y en el resto de los países, como Sudáfrica, Jamaica, Nueva Zelanda, Canadá. Siguiente. Entonces hablamos, ¿qué tiene de interesante esta planta, este cannabis sativa, el cannabis famoso? Primero que sabemos que tiene 400 componentes, de los cuales 80 son cannabinoides. Y de los 80 cannabinoides, los dos más conocidos son el THC y el CBD, el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. Principalmente, uno es liposoluble, tiene afinidad por los receptores CB1 y CB2, y la concentración varía según el cultivo que tiene el que prepara la medicación. El cannabidiol tiene baja afinidad, tiene efecto agonista-antagonista y tiene más la parte medicamentosa, la parte del anticonvulsivante, el relajante muscular, la sedación y el antiinflamatorio. Siguiente. Otros componentes no tan conocidos son dos que estamos ahí deliberando, pero todos tienen las mismas propiedades.
ya sean antiinflamatorios, anticonvulsivantes, analgésicos, antiepilépticos, tienen toda la respuesta antiinflamatoria. Estos son los diferentes componentes que tiene el cannabis sativa. Siguiente. Entonces tenemos dos tipos de receptores cannabinoides, el CB1 y el CB2. La activación de los receptores CB1 y CB2 dan lugar a múltiples efectos dependiendo del tipo de célula, dosis y patología. Nosotros vamos a ver que el paciente puede tener euforia, ansiedad, sequedad de boca, relajación muscular, apetito y reducción del dolor. Siguiente. Acá tenemos de vuelta el sistema cannabinoide, las sustancias que lo generan, las que pueden provocar o producir alteraciones en el sistema nervioso central e inmunitario. Siguiente. Y ahí tenemos, el CB1 se encuentra ¿en dónde? En los axones dendritas, en el cuerpo de las neuronas, abunda en el núcleo estriado, en el globo pálido, en la sustancia negra, el hipocampo y el cerebelo. También lo podemos observar en próstata, vaso, corazón, útero y ovario. ¿Y qué hacen estos receptores? Inhiben los canales de calcio presináptico y activan los canales de potasio y afectan las vías de señalización. Por eso, aparentemente, el TSH parece funcionar como un agonista parcial de estos receptores. La siguiente, por favor. En cambio, el CB2 lo encontramos en el vaso, en las amígdalas, en distintas células del sistema inmune. Los dos receptores, tanto el CB1 como el CB2, están acoplados a las proteínas G inhibitorias, inhiben la adenilciclasa y activan la MAP quinasa. ¿Esto qué logran? Disminuir la transcripción del gen para las interleuquinas 2, contribuyendo a explicar la capacidad de inmunomodulación atribuida a los cannabinoides. Generalmente, este es el tipo de receptores son los que encuentran la inmunomodulación de los cannabinoides. La siguiente. Y ahí empieza la incógnita de los posibles efectos sobre el cáncer. Aparentemente, todos los trabajos generalmente son de poca casuística, trabajos que les falta más profundización, son trabajos donde tienen sus pros y sus contras. Se observó que en los animales inhibe la progresión tumoral, inhiben el crecimiento tumoral, no se encontraron efectos negativos con un posible sinergismo, pero que no se comportan tanto en los animales como en el adulto, en el humano, en la población de las personas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes componentes. Aparentemente, y son trabajos de poca casuística, lo que se observó que aparentemente en los glioblastomas tienen una muy buena respuesta y ayudarían a combinar el cannabis con la temozolamida, ya que inhibiría la acción tumoral y la angiogénesis, inhibe los procesos de células tumorales. Como contrapartida, y algo que todavía está discutido y se está investigando, es la combinación entre el cannabis con la inmunoterapia. Aparentemente, el cannabis disminuiría la eficacia de la inmunoterapia, disminuiría el tiempo de progresión y disminuiría la sobrevida global. Como digo, aparentemente no tendrían buena relación la inmunoterapia con el cannabis, pero son trabajos totalmente en investigación. Siguiente. Entonces, nosotros vemos a corto plazo y a largo plazo los efectos secundarios. La baja dosis, la euforia, la ansiedad, la relajación, la desaceleración cognitiva. Vemos inflamación en las vías respiratorias a largo plazo, a trastornos cognitivos de la memoria. Y vemos a altas dosis justamente los efectos adversos que más conocemos. Agitación, ansiedad, sequedad bucal, oral, taquicardia, paranoia, alucinaciones, psicosis, trastornos de la coordinación psicomotora que nosotros vemos en los pacientes o no pacientes que consumen el cannabis. Siguiente, por favor. Entonces tenemos lo más común.
como la farmacocinética, la inhalación o la vía oral. Mucha gente, por ejemplo, nunca fumó, entonces probablemente la inhalación no les sea efectiva, y sí por ahí el aceite. En la inhalación que nosotros vemos tenemos el cigarrillo, el vaporizador, obviamente tiene una actuación mucho más rápida, la duración es de 2 a 4 horas, una biodisponibilidad de 10 a 25%, y las concentraciones máximas se alcanzan antes de finalizar el cigarrillo. En cambio, en el aceite es más simple, es más seguro, y la duración es un poco más lenta. Siguiente. Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los pacientes que nosotros consideramos de alto riesgo. No solamente por el cannabis, sino además para el manejo del dolor. Los pacientes psiquiátricos, esquizofrénicos o psicosis son muy difíciles de manejar cualquier sintomatología del dolor, y no exclusivamente el cannabis, cualquiera. Lo mismo los pacientes que tienen historia de abuso de sustancias. Y ya así, indagando más en el tema del cannabis, el análisis de orina en los trabajos puede generar una dificultad legal, o los pacientes jóvenes, principalmente adolescentes, que ya de por sí ya toman cannabis en algunos casos. Siguiente. Y entonces, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica en Argentina, dio las indicaciones del uso del cannabis para el dolor, para epilepsia resistente al tratamiento, para la espasticidad en la esclerosis múltiple, para náuseas, vómitos secundarios a quimioterapia, para apetito, para síndrome de Tourette. Siguiente. Recuerdo, estas son indicaciones, no quiere decir que esté aprobado. Y en investigación vieron que la depresión, trastorno del sueño, trastorno de la ansiedad, glaucoma, calidad de vida, ingesta calórica, trastorno del humor y aumento del peso, estaban investigando. Siguiente. Y en los trabajos que se veía que en relación al dolor, los cannabinoides reducían el dolor neuropático, ya sea en la esclerosis múltiple. Siguiente. También se observaba que altas dosis de cannabinoides mejoraban con respecto al placebo en el dolor central. Se observaba que mejoraba la reducción del dolor relacionado a la neuropatía sensorial distal asociada al HIV, por ejemplo. Siguiente. Poseen un efecto analgésico significativo comparado con el placebo y mejoría en el trastorno del sueño. Los pacientes se observaban que estaban mejor, ¿cómo explicarle? Observaban que el paciente con cannabis tomaba mejor y tenía mejor con respecto al trastorno del sueño. Lo ayudaba mucho eso. Sí, siguiente. Más trabajos, todos relacionados principalmente con el dolor neuropático, de diferente patología, reumatológica, pacientes relacionados con el HIV, pacientes con relación a la oncología, todo el dolor neuropático, no exclusivamente en una, sino tratar el dolor neuropático. Siguiente. Más trabajos, todos relacionados exactamente a lo mismo, a ese dolor neuropático de difícil manejo, de cualquier etiología, ya sea a nivel THC, el paciente que usaba el cigarrillo, o el aceite. Siguiente. Siguiente, otro trabajo más relacionado. Y acá un trabajo que se presentó en ASCO hace unos años, donde evaluaba la seguridad del cannabis en el tratamiento, donde no se encontraba diferencias con respecto a los efectos adversos entre los que tomaban cannabis y no, y sí se encontraba mayor control del dolor. En el trabajo no encontraban diferencias a nivel neurocognitivo, hepática, renal, función endocrina y ni funciones hematológicas. Repito, son casuísticas con patología de dolor crónica con pacientes. Son trabajos chicos, trabajos que necesitan mayor estudio. Siguiente.
Y entonces llegó el gran conflicto de intereses, la necesidad de insertar al cannabis como medicamento aprobado. Entonces, en el año 2017, en Argentina salió la ley 27350, donde el objetivo era aprobar la utilización del cannabis en la República Argentina. Lo que ocurrió fue la siguiente. Lo que decía en la ley, que el objetivo de la ley era establecer un marco regulatorio para la investigación médica, científica, uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta del cannabis y sus derivados. Obviamente la ley tiene muchos artículos, pero principalmente lo que se buscaba es que el Estado sea el encargado de organizar todo esto. Objetivo, llegar a la conclusión tarda mucho tiempo, entonces como que la única indicación hoy en día aprobada para el manejo de cannabis en la República Argentina sería la indicación de epilepsias refractarias al tratamiento. Es la única indicación. O sea que el dolor no estaría aprobado y diferentes patologías no estarían aprobadas. Solamente epilepsia refractaria al tratamiento. Siguiente. Entonces, vamos a Colombia, ya que estamos dando la charla para Colombia. Empecé a buscar en internet cómo está Colombia con relación al cannabis. Y veo que en Colombia también está la ley y que tienen más o menos la misma idea, que el Estado se encargue de organizar. Y esa ley es la ley 1787, que salió en el año 2016. Justamente buscaba el mismo objetivo. Siguiente. Y acá vamos a ver tipo de modalidades y tipo de licencias que hay del cannabis en Colombia. La licencia en fabricación de derivados del cannabis para uso nacional, investigación científica, exportación. Lo otorga el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. La licencia de cultivos de cannabis psicoactivos lo otorga el Ministerio de Justicia y Derecho. La licencia de cultivo de cannabis no psicoactivos, también el Ministerio de Justicia y Derecho. Y la licencia de semillas, comercialización o entrega, también el Ministerio de Justicia y Derecho. Fijémonos cómo cada modalidad tiene diferentes objetivos que el Ministerio se encarga de aprobar o no aprobar. Siguiente. Entonces nosotros vamos a ver y seguimos buscando en internet, seguimos navegando y empezó a encontrar que en Colombia hay diferentes productos que ya tienen cannabis. O sea, en Argentina nosotros estábamos luchando con el aceite y veo que en Colombia tienen más opciones, ¿no? Aceite recuperador muscular, cremas, lubricantes, bálsamos labiales en base a cannabis, pomadas de cannabis, minoxidil, agua micelar con cannabis, pomada de cannabis, aceite de cannabis, como tenemos en Argentina, limpiador facial con cannabis, la siguiente. Nutrientes capilares, mantequilla, shampoo con cannabis, tratamiento capilar, que creo que a muchos como a mí me vendría bastante bien, con cannabis, aceite hidratante de cannabis, aceite recuperador muscular. Estos son todos los nombres. Siguiente. Y acá tenemos todos los productos. Todos estos productos hay en Colombia relacionados al cannabis. Fíjense en todas las grandes opciones que tienen. Siguiente. También lo pueden conseguir en Mercado Libre, el cannabis. Yo no sé cuánto es el valor, no tengo relación, no tengo idea de los precios, si 65.000 moneda de Colombia es mucho o es poco, eso lo sabrás vos, Astor, y tus amigos. Yo no tengo idea de esto, pero también lo pueden conseguir por Mercado Libre. Desconozco si es bueno o es malo. Siguiente. O sea, que Colombia anunció en el año 2016 el cultivo y la cosecha de las plantas. ¿Es el país más innovador en esa materia? Sí. ¿Por qué? Porque empezó a conseguir
tanto en la producción como en la venta de cannabis medicinal, pero hasta ahora solo aprobado para el uso cosmético. Como en todos lados, como pasa siempre, hay un retraso en la aplicación de las reglas, por ende, las licencias siempre son más difíciles de conseguir y cupos y certificaciones que permitan la utilización del cannabis. Siguiente. La siguiente, ahí está. Laboratorios y empresas cultivadoras de marihuana están tratando de sacar solo lo aprobado, que es lo cosmético, sino que se quejan del retraso de las entregas de certificaciones, de cupos de licencias. Y el objetivo que tenemos todos los que estamos acá presentes es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso es importante complementarlo con los tratamientos médicos. Siguiente. ¿Y cómo estamos en el resto del mundo? La gran incógnita. Seguimos. Sí, ahí está. El extracto de cannabis, nosotros el nombre comercial más conocido es el Sativex, que contiene tanto THC como CBD. Otro nombre comercial es el Nabiximol, que también tiene las dos cosas. Entre los análogos sintéticos del THC aprobados se encuentran el Dronabidol, el nombre comercial es el Maribol, o la neovilonana como el Sesamid, que también es muy conocido. Siguiente. Y nosotros sabemos que tanto el Sativex como el Naxiol, que los dos tienen componentes sativa, se extrae de las plantas de cannabis cultivada en condiciones controladas, se administra mediante la pulverización bucal, se absorbe a través de la mucosa oral, desde donde las sustancias activas pasan a la sangre y se distribuyen por todo el organismo. Son pruebas clínicas que están bien toleradas, tanto Sativex como el Nabixilol. Siguiente. Dale. Acá vemos cómo se sigue indicando el Sativex en otros lados, en el resto del mundo con esclerosis múltiple, tanto en Suecia, Bélgica, el resto de Europa. Siguiente. En Israel sí se trata para el dolor neuropático y sí está aprobado para pacientes oncológicos. En Canadá también se está aprobado para las náuseas y los vómitos para quimioterapia. Siguiente. En Estados Unidos no está aprobado el Sativex, pero sí está aprobado el Marinol y el Sesamet. Siguiente. Fíjense cómo Estados Unidos, lo verde, está todo lo que es fines legalmente terapéuticos aprobado, y lo gris o marrón no está aprobado, el uso del cannabis. Siguiente. Consideraciones finales: problemas legales, dificultad en la dosificación, abuso y dependencia. Los trabajos son chicos y limitados. Tienen tratamiento del dolor neuropático, mejoría del trastorno del ánimo. Siguiente. Los cannabinoides en tratamiento del dolor, afecciones, están dando mejor respuesta que el placebo. El cigarrillo tiene mejor intervención, mayor eficacia que el aceite. Siguiente. Y acá me despido con mis amigos. Obviamente yo tengo 42 años y también crecí viendo jugar a Carlos Valderrama, al Tino Aspria, que es mi ídolo, y a Freddy Rincón. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Brausteni. Primero que todo, de antemano, darle las gracias por la participación. Una excelente charla. Pero antes de pasar al cannabis, que estoy seguro que fue el punto fuerte de la charla, lo que más llamó la atención a la audiencia, quería preguntarle por lo menos cómo escalonaríamos el tratamiento entre las causas de dolor más frecuentes. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que le hacemos quimioterapia basada en platino o en paclitaxel, el dolor neuropático es la afección más frecuente. Entonces, ¿cómo escalonaríamos el tratamiento? ¿Qué opciones tenemos para ese tipo de pacientes antes de llegar a algo como el cannabis? ¿Qué nos recomendaría o qué nos sugiere? Yo para el dolor neuropático primero trato de utilizar los medicamentos opioides o también el adyuvante. Los opioides indicados para el tratamiento del dolor neuropático son tanto el tramadol como la metadona,
y después vendría la morfina. O sea, yo por ahí utilizaría más el opioide antes que el cannabis. Y lo mismo pasaría con los adyuvantes. La indicación del dolor neuropático estaría primero la indicación del antidepresivo, como la duloxetina o como la venlafaxina, depende de la persona que más le guste, como también la utilización de la pregabalina o gabapentin. A mi gusto, me gusta mucho la pregabalina, también me gusta mucho la duloxetina como un antidepresivo, pero que actúa sobre el dolor neuropático. Pero no dejemos de lado tanto el tramadol como la metadona como opioides de excelencia. Yo calculo que logrando lo que ocurre, Astor, en estos casos, es que los pacientes dicen, se saltean todo esto y te dicen, yo ya tomé cannabis. Entonces, digo, antes de tomar cannabis, tomemos la pregabalina, tomemos la metadona, el tramadol y después tomar el cannabis. O potenciarlo. Si usamos morfina, que es como la primera opción de un dolor muy severo y no le calma la morfina a una dosis alta, ¿pasamos a metadona o da igual usar morfina que metadona y escalonamos hacia otros medicamentos? Lo que ocurre con la morfina es que la metadona actúa sobre un receptor diferente a la morfina y donde tendrías mejor efecto sobre el dolor neuropático. Pero sí, puedes empezar con morfina porque hay lugares que por ahí se consigue más fácil la morfina que la metadona. Entonces tenés que buscar dónde vos tenés mayor llegada o forma de conseguir la medicación. Pero también es importante la utilización del adyuvante, gabapentin, pregabalina, antidepresivos. ¿A partir de qué momento en la consulta usted decide pasar ya de eso, por ejemplo, al cannabis? ¿Usted lo receta, lo indica y a qué dosis lo utiliza? En realidad el cannabis no hay una dosis, es de acuerdo a la presentación que viene, de acuerdo a lo que trajo el farmacéutico o que le dio al paciente. Uno tendría que averiguar bien el componente, pero generalmente lo que tratamos de empezar cuando ya viene el paciente con el cannabis, le decimos que tome gotas, ¿ah? Entonces le decís que tome 5 gotas cada 12 horas, cosa de ver respuesta, como una dosis baja. Después, o 3 a 5 gotas. Después uno va subiendo o lo va bajando. La última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público. Usted hablaba de las presentaciones que tiene mucho mayor efecto el cannabis inhalado que el cannabis en aceite, que es lo más frecuente. Pero hay una relación entre el cannabis o el inhalado, entre el uso, el consumo y el cáncer de pulmón. En realidad lo que tiene relación es que tanto el cáncer de pulmón como el cáncer de vejiga, como el cáncer de testículo, son, ¿cómo explicarte? Son como factores predisponentes para tener cáncer. Es como el cigarrillo, el tabaco. El cannabis pasa exactamente lo mismo. Puede afectar a esos 3 tumores, principalmente. Bien, doctor Sánchez, si quiere pasamos a las preguntas del público. Bueno, Hernán, como siempre, un placer escucharte. Muchas preguntas, creo que siempre son estas charlas que dejas vos, un tabú. Sí. Una de las preguntas que surgen acá es qué posición tiene hoy la OMS como alternativa de tratamiento del dolor el uso del cannabis. En realidad lo que pasa con la OMS es de acuerdo a la situación de cada país. Vos fijate que hay países que lo aprobaron para el dolor, otros no lo tienen aprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde aprueban el cannabis hasta para uso, ¿cómo explicarte? Como en California, que lo usan para cualquier cosa, y otros estados que no están aprobados. Eso depende de la regla de cada país. En relación a la oncología, es lo que te digo, o sea, el paciente nosotros en Argentina, ¿qué tenemos, Rodrigo? El paciente viene con el aceite y no está aprobado. Exacto. Muy bien. El doctor Edgardo Sánchez te pregunta si el cannabis va bajo el recetario como el de morfina que vos indicás. No. No, porque como te digo, como no está aprobado, el recetario de opioides es una cosa y el cannabis es otra cosa. El paciente va directamente a la farmacia o se lo consigue el amigo y le dice, acá tenés el frasquito. Bien. El doctor Hernando Córdoba te hace esta consulta. Dice, en relación al uso del cannabis y con este
Sí, claro, ¿no? Con este uso que no está bien tabulado, ¿hay una indicación precisa de acuerdo al estadio del tumor? O porque muchas veces, que nos pasa seguido, viene un paciente con un tumor in situ y te dice ya empieza a tomar el cannabis, o viene una paciente con un estadio metastásico, y vos, ¿cuál la recomendaría o es indistinto a la recomendación? Primero que el cannabis, vos sabés muy bien que no es solamente para el dolor oncológico. Nosotros tenemos para diferentes patologías. Nos pasa siempre que el paciente, aunque sea un cáncer in situ, la primera pregunta que hace es si me voy a morir o no. Entonces nosotros le tenemos que decir que uno busca herramientas. Y hay que explicarle al paciente si está aprobado o no está aprobado el uso del cannabis en la zona donde esté esa persona. Entonces uno le va a decir, obviamente, si el paciente no tiene indicación por el dolor neuropático, no se lo vas a indicar. Se lo vas a indicar al paciente que sí tiene dolor neuropático, o el paciente que tiene epilepsia. A ese paciente no lo vas a dudar tanto, pero no le vas a indicar porque tiene cáncer. Bien. Una pregunta, ¿qué tan perjudicial es el uso de la carbamazepina más el acetaminofén a largo plazo para el manejo del dolor a nivel central? Dolor articular constante, inflamación, cuando no se ha podido confirmar por laboratorio que sea una artritis reumatoidea. Bueno, frente a ese tipo de casos, lo que nosotros tenemos que ver es que la carbamazepina es otro adyuvante más para el dolor neuropático, como antiepiléptico, como todo eso. Yo lo que hago muchas veces es combinar el opioide, combinar con el adyuvante, buscar diferentes herramientas para tratar de actuar. Obviamente que la carbamazepina es otro de los adyuvantes también aprobados para el uso del dolor neuropático. Pero depende del uso y el manejo y la confianza que tiene cada profesional sobre ciertos medicamentos. Bien, la doctora Linas nos pregunta acá si utilizás el test de DNA4 para iniciar el manejo de neuromodulador, sobre todo en pacientes con síndrome doloroso post-mastectomía. Lo uso, pero como digo siempre yo, o sea, utilizo tanto los test como utilizo el tema de la utilización del opioide. Principalmente la necesidad del opioide es fundamental. El paciente oncológico post-mastectomía, paciente irradiado de cabeza al cuello, el paciente que tiene mucha relación al tumor de cáncer de páncreas o de vía biliar, tienen muchos componentes de dolor neuropático. Hernán, la última pregunta. Tramadol, escalando dosis, respuesta. Medicamento estigmatizado por prescripción a mayor concentración. Otra vez repetímela. Si el tramadol escalonado a dosis respuesta, es decir, que vas aumentando la dosis, es un medicamento estigmatizado para la prescripción a mayor concentración, es como que a mayor concentración, menor efecto en dosis acumulativa. Mira, el tramadol lo que tenemos que primero saber son dos cosas. Vos tenés la presentación tanto en gotas como en comprimidos. También tenemos que saber que tanto el tramadol como la morfina están afectando la función renal, no así la metadona. La metadona por ahí es el mejor opioide para insuficiencias renales crónicas. Sí es importante saber que el tramadol se puede ir regulando, la dosis máxima del tramadol por día son 400 miligramos diarios, más no. Nosotros tenemos componentes de 50 y de 100 miligramos, de cuando a lo que venga. La proporción de las gotas, tenemos 20 gotas equivalen a 50 miligramos. Esa es la proporción. Y hay que saber que en pacientes con una insuficiencia renal o con un clearance bajo, la dosis máxima son de 200 miligramos por día. Por eso, si uno ve que no alcanza con el tramadol, potenciando el efecto con el analgésico, nunca hay que olvidarse del analgésico, ya sea ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, ketorolac, no más de 4 días. La utilización también de la pregabalina como gabapentin, por ahí potencian el efecto y haces que no tome tanto tramadol. Por eso es importante que siempre al principio, más que escalar la dosis del tramadol, agregarle el analgésico, el antiinflamatorio.
Eso quería preguntarle, porque usted está hablando muy a favor de los opiáceos, pero hay personas que son intolerantes completamente a una dosis baja de opiáceos, sobre todo de tramadol. Entonces, si son intolerantes al tramadol, no pensaríamos en escalar mucho más de eso. En ese caso, ¿qué usaría? ¿AINES? ¿AINES asociados a qué? ¿Cuál sería su tratamiento de elección en ese caso? Lo que ocurre con los opioides es que en realidad hay pacientes que por ahí no toleran bien el tramadol y sí toleran bien la morfina o sí toleran bien la metadona. Siempre hay que explicarle al paciente que tiene que esperar unos días más para la utilización del opioide. O sea, por ahí los primeros días le cae mal y decirle, bueno, esperemos un poquito más a ver cómo responde. Entonces, darle un poco de decirle, bueno, 10, 15 días probemos cómo anda. Pero, por ejemplo, muchas veces el paciente te dice, tomé tramadol, tomé morfina, tomé metadona, tomé un montón de cosas y me calmó con tomar un ibuprofeno. ¿Por qué? Por el componente antiinflamatorio. Entonces, en vez de agregar tanto opioide, agreguemos el antiinflamatorio. Por ejemplo, hay una droga nueva ahora que está saliendo en Argentina, que es la combinación de codeína con ibuprofeno. Bien. Pero no debemos minimizar la utilización del analgésico antiinflamatorio. Bueno, Hernán, doctor, muchas gracias. Excelente. Muy completo todo. Te agradecemos una vez más.